Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad, Salud y mucho más. Hoy con uno de esos episodios duros, una bomba, hay que tirarle a la gente por la cara. Y me voy simplemente a centrar en el colapso del sistema preventivo venezolano de una manera muy clara y sencilla para que la gente trate de entender. El terremoto del 24 de junio del 2026 no solo hizo temblar edificaciones, calles y sistemas eléctricos, sacudió de manera brutal la narrativa oficial sobre la prevención. En Venezuela no hay, ni existe, ni existió prevención, por lo menos en los últimos 20 y pico de años. Lo que quedó expuesto sin maquillaje, sin propaganda, sin excusas, fue un sistema preventivo colapsado, basado en mentiras y burocracia, dirigido en buena parte por militares sin formación técnica, acompañada por un ecosistema de profesionales sin profesión, valga la redundancia, y de influencers y prevencionistas de pacotilla que reducen la tragedia a simplemente un escenario fotográfico. Y eso es lo triste de esta situación. No le hemos dado respuesta o no se le ha dado respuesta a la gente que la necesita. El Estado, bien, gracias. Las instituciones, bien, gracias. Pero bueno, vamos a diseccionar esta crónica de una muerte anunciada. Pues entonces, de estos temas se han hablado, de terremotos, incendios, inundaciones, se han hablado desde hace años. La cosa es que el venezolano tiene memoria corta y se le olvidan las cosas. Primero que nada, vamos a analizar que la prevención en Venezuela es un sistema que está diseñado siempre para fallar. La prevención en este país lleva años convertida en un aparato burocrático y sobre todo militarizado en algunos casos, donde la toma de decisiones está en manos de personas sin competencia, experiencia y a veces sin estudios en las materias o en las profesiones que deben ser, que es la gestión de riesgos, la ingeniería, la salud ocupacional, la higiene industrial, la protección civil, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto genera tres efectos patéticos que acabamos de ver ahorita con este terremoto. Primero, la ausencia de criterios técnicos en la planificación de emergencias. La planificación de emergencias en Venezuela no existe. No ha existido y por el camino que vamos, si no nos ponemos las pilas, no vamos a hacer nada. La prioridad política sobre la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana debe ir sobre cualquier mariquera política. La política aquí no importa. Hay que proteger a la gente. Y por último, la desprofesionalización de los organismos responsables. Cuando tú ves que Fumbici la dirige un general, que Protección Civil la dirige otro general, ¿para dónde coño vamos? Esto no es un cuartel. Se requiere gente que sea profesional, que esté entrenada y que tenga experiencia en lo que hace. No brujos, hechiceros y sobre todo burócratas que salen a diestra y siniestra a hablar. Y es cómico porque a mí me sucedió en estos días, llegó una gente acá a inspeccionar mi edificio y venían dos muchachos, uno que es un bombero y otro que venía de la alcaldía. Y entonces yo bajé porque me junté con la gente aquí del condominio y bajamos a ver qué eran los que ellos iban a hacer. O sea, el par de imbéciles esto, ojo, no tengo nada en contra de mis amigos bomberos, pero ustedes también tienen que abrir los ojos y ver en qué peo se están metiendo. O sea, mandan un chamo que se ve que es más nuevo que mandarlo a decir, con otro chamo que viene a la alcaldía, que ni siquiera ninguno de los dos, para empezar, es ingeniero. Y desde la planta baja de un edificio pretendían parar un sistema de transporte vertical, que son los ascensores, que habían sido certificados por la compañía que le hace mantenimiento, que estaban operativos, a decir que no se podían usar. O sea, ¿cómo dos chamos que no tienen experiencia ni conocimiento pueden llegar a un sitio a cometer un error garrafal de ese tamaño? Porque lo dicen en un decreto que acaban de anunciar. Pero animales, ¿hasta cuándo vamos a seguir gobernando
de esa manera. Solamente les doy ese caso patético que nosotros al final pudimos solventar porque tuvimos que correr a esa gente de aquí. O sea, hay que tomar las decisiones basadas en hechos y basadas en la ciencia, no en pendejadas y mucho menos en burocracia. Tristemente, mientras países como Chile y México, los cuales tienen sismos bastante frecuentemente, han construido sistemas basados en la ciencia, la simulación, los protocolos y sobre todo la formación continua. En Venezuela lo que opera es la improvisación, la payasada, las órdenes verticales y una cultura de resolver en vez de prevenir. O sea, nos quedamos en la mente con el teorema del maldito Udomar Santos, que como vaya viniendo vamos viendo. Por eso es que la prevención en este país es y sigue siendo una mierda. Y si nosotros, prevencionistas, no nos ponemos las pilas y tratamos de cambiar esto ahora, no vamos a hacer nada bien y nos va a agarrar otra tragedia y va a haber otro poco de muertos y nos vamos a quedar viendo para arriba tomándonos foticos sin hacer nada. Y les vuelvo a decir, a ustedes que me están escuchando, analicen los casos patéticos de Fumbicis, Sencamer, Protección Civil, los bomberos. O sea, ¿cómo los bomberos no pueden tener medios de transporte? ¿Cómo los bomberos no pueden tener botas, cascos, picos, palas? ¿Ustedes creen que eso es justo con un país tan lleno de recursos como Venezuela? En base a esta tragedia, yo tuve que trabajar unos días en La Guaira, porque yo no ando haciendo propaganda de eso, pero bueno decirlo. Me tocó ver un avión Galaxy de estos gigantescos de Qatar, en traer equipos de rescate y salvamento totalmente nuevos, por cierto, y con un equipo profesional de rescatistas de ese país. ¿Usted sabe qué es lo cómico? Qatar viene a ser un país petrolero hace como 20 años para acá. Venezuela tiene más de 60 años siendo un país petrolero, creo que un poquito más, y nosotros no tenemos nada. Esas son cosas que dan vergüenza. Qatar tiene 2,5 millones de personas. Eso creo que es la población que está en Valencia o en Maracay. ¿Ustedes creen que eso es válido? Un país tan rico que se haya olvidado de toda... o sea, a mí me dio cosa ir a los bomberos y ver que no tenían equipos. Y es responsabilidad del gobierno, del Estado, dotar a esa gente de equipo. O sea, ellos no pueden trabajar con sus manos. A mí me ha tocado ver bomberos apagando incendios con baldes. Sí, en pleno año 2026, con un balde de agua apagando un incendio porque no tienen ni manguera, ni tienen equipo de motobombas. Entonces, esas son cosas que hay que analizar. Y ustedes como prevencionistas, y mis amigos padres y mis panes bomberos no se lo tomen a mal, analícenlo, pónganse la mano en el corazón y digan las cosas como son. Analicen. El terremoto como evidencia. Hubo fallas visibles y medibles, como la infraestructura que sin evaluación previa se construye. Edificios públicos y privados mostraron daños que en algunos casos ya habían sido advertidos por ingenieros independientes. Sin embargo, los entes estatales ignoraron estos reportes porque no provenían de canales oficiales. Mientras tanto, las alcaldías son una parranda de sinvergüenzas aquí en Caracas, que se la pasan cobrando por pegarte una calcomanía verde, roja, amarilla, lo que sea, para no hacer una demolición o hacer una de sus marramucias. Segundo, la ausencia de rutas de evacuación funcionales. En Caracas y La Guaira, miles de personas evacuaron a ciegas. No existían señalizaciones, puntos de encuentro, ni coordinación comunitaria. En muchos casos, los propios vecinos a duras penas se pudieron organizar para salir corriendo. Y ojo, siempre salir corriendo es la última opción. Es una cosa que nos enseñaban en la escuela aquí en la Venezuela de antes. Se olvidaron esos protocolos por enseñar una maldita historia politizada de pacotilla que no sirve para nada. Y ya nos enseñan los protocolos de actuación en caso de emergencia en colegios y liceos, que es donde principalmente se deben enseñar esos protocolos para que los chamos sean los primeros que actúen
en este tipo de situaciones. Otro aspecto trágico acá fue el colapso de las comunicaciones. El colapso de las comunicaciones, por lo menos en Caracas. Y en La Guaira fue prácticamente total. Los organismos oficiales tardaron horas, por no decir días, en emitir información coherente. La cadena de mando militarizada demostró ser lenta, rígida y desconectada de la realidad operativa venezolana. O sea, estos generales de pacotilla se la pasan puro tomándose fotos y no le voy a decir qué más. Otro punto que es el punto más fuerte de este tema es la respuesta tardía y desordenada. Mientras en otros países la primera hora es crítica, en Venezuela la respuesta se activó demasiado tarde, sin equipos suficientes y sin protocolos unificados. Cada quien haciendo lo que le daba la gana, entrándose a golpes militares con policías, con bomberos, porque no sabían qué diablos iban a hacer. No hay un ente coordinador de las acciones de emergencia, descentralizado y desmilitarizado que se encargue de poner orden en este caos. No hemos aprendido nada, es la moraleja. Y en caso de los organismos que se encargan de dirigir esto, no aceptan los errores cometidos. Para corregir hay que aceptar que uno cometió un error. Ahora viene la parte de que debemos comparar las cosas. Hay comparaciones que son necesarias, que hacen otros países que Venezuela no hace. Bueno, Venezuela prácticamente no hace nada si nos comparamos con otros países. Pero vámonos en el aspecto sísmico y de prevención y de actuación en casos de terremotos. Un país que tuve la suerte de estudiar ahí, incluso trabajar allá en Chile. Los simulacros son obligatorios, los protocolos son claros, la formación técnica es certificada y existen sistemas de alerta temprana que te avisen unos segundos antes cuando se va a presentar una situación de estas, porque han invertido plata, porque eso depende de la vida de la gente. Costa Rica, la gestión está basada en la ciencia. Costa Rica tiene volcanes, una zona sísmica, y para eso requiere la participación comunitaria y sobre todo la transparencia de los datos, cosa que aquí en Venezuela no existe. Aquí no tenemos datos ni información adecuada, actualizada de las cosas que pasan. México, la cultura sísmica está integrada en la educación. Desde preescolar enseñan a los niños qué tienen que hacer en caso de terremoto. Hay brigadas muy bien entrenadas, hay muchas brigadas que la gente es voluntaria, como los famosos Topos de México. La comunicación es inmediata y descentralizada. No están esperando que el ministro o el presidente o el vicepresidente o que el diablo mande dé la orden de que digan las cosas. La comunicación es inmediata y descentralizada. En Venezuela, en cambio, la prevención se convirtió en un discurso, no en una práctica. Recuerden que la prevención debe ser practicada para que sea efectiva. Los organismos estatales priorizan los actos protocolares, la burocracia, los uniformes, desfiles y las ruedas de prensa, pero no las evaluaciones estructurales, las evaluaciones de riesgos, los planes comunitarios, las simulaciones reales y mucho menos la formación técnica continua. Esto es una crítica, más que crítica, no lo ven como crítica, ven como una recomendación. La mayor parte de las personas aquí que dice está formada en atención de emergencia no está formada en atención de emergencia. Tiene años de atraso. Simplemente porque Venezuela se salió del loop hacia donde va el mundo y se fue para otro lado. Y eso hay que analizarlo, que en Venezuela eso no existe. Y tenemos que ponernos en los patines para actualizarnos y ponernos las pilas y poder ayudar a la gente. El rol del prevencionista de pacotilla y la necrofilia digital. El terremoto también reveló un fenómeno preocupante, que es la necrofilia mediática de ciertos influencers. Ya ustedes sabrán quiénes son esos imbéciles. Y supuestos también expertos en prevención, que en lugar de apoyar
organizar, orientar o colaborar, se dedicaron a tomarse fotos en las zonas afectadas, a grabar videos heroicos en sitios donde nada estaban haciendo, difundir información falsa para ganar seguidores, como si eso sirviera para algo, y por último usar la tragedia como un escenario de autopromoción. Esto son una gente enferma, unos sádicos. Este comportamiento no es solo antiético, porque acuérdense que la orden prevencionista es prevenir y ayudar a la gente. En este caso, esta parranda de imbéciles disfrazados de bomberos, de policía, de lo que sea, que andaban disfrazados, lo que hacen es entorpecer la respuesta real, generar pánico y desplaza la atención de los verdaderos profesionales que sí están capacitados para afrontar este tipo de situaciones y que están trabajando con las uñas en los sitios afectados. La militarización de la prevención. Esto es un error estructural muy grave. La conducción de organismos de prevención por parte de militares sin formación técnica y experiencia ha producido protocolos basados en jerarquía y no en la ciencia, decisiones tomadas por orden superior y no por un análisis de riesgo, desconexión con comunidades y especialistas civiles de otros países que siempre tienen más experiencia y entrenamiento en esta y otras áreas que los militares. Falta de auditorías independientes que certifiquen que las cosas se están haciendo bien, porque los militares al dar órdenes ellos se tapan todo y no aceptan las críticas. Y por último, la prevalencia de la cultura de la opacidad, donde los datos se ocultan para evitar alarmar o asustar a la gente. Yo les recuerdo a todos, sea quien sea, la prevención no es un acto de autoridad, es un sistema técnico interdisciplinario y comunitario. Militarizarlo es poner a dirigir, es como si usted pusiera a dirigir un hospital a alguien que nunca ni siquiera ha estudiado en medicina, por más que eso es común acá en Venezuela. Y esas son las cosas que hay que analizar. Cuando el ministro de Salud en Venezuela es un militar, estoy dando un ejemplo, se me ocurre ahorita. Por eso sabemos que el sistema de salud en Venezuela no funciona. Y recuérdense que más que hablar de estupideces políticas, lo que tienen que ver son los hechos. Por los hechos los conocerán. Ahí están los hechos. ¿Qué hicieron? Nada. De nada sirvieron. Pero, ¿qué debería cambiar? Aquí debemos ser bien honestos y claros que es un trabajo muy grande cambiar la mal llamada cultura preventiva, que aquí en Venezuela no existe, pero podemos plantear unas rutas concretas que Venezuela podría adoptar. Primero, desmilitarizar la gestión de riesgo y devolver a los profesionales entrenados y certificados. No a piratas, ni a militares, ni a paracaidistas. Crear un sistema nacional de formación técnica obligatoria para que todos los funcionarios de entes, de los diferentes entes que nombré al principio, se certifiquen y estén claros en cuáles son sus competencias y cuáles no las son. Implementar auditorías estructurales independientes, tanto en edificios públicos como privados, para saber en qué situación está. Esto lo pueden manejar las alcaldías. Ojo, deberían manejarlo de manera gratuita, no cobrando por debajo de la cuerda esa parranda de sinvergüenzas ladrones, que es lo que son. Deberían manejar esto, pero de una manera honesta. Establecer protocolos de comunicación inmediata y descentralizada. Hay que tener protocolos que te digan qué hacer en caso de una emergencia. Aquí no existen. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Tiene que esperar que lo llamen 10 personas. Y si no hay comunicaciones, ¿quién lo va a llamar? En otros países se produce un hecho y ya todas las fuerzas de seguridad están actuando, poniéndose en contacto por otras vías y organizando una respuesta de inmediato.
no sentarse cómodamente a esperar a que te llegue la electricidad, que te llegue el mensaje de WhatsApp o que te llamen por teléfono. Otro punto que debería cambiar es regular y sancionar la desinformación. Ojo, esto puede sonar mal, pero hay que sancionar a la gente que habla sin probidad. O sea, la gente que no tiene conocimiento. Usted ve a periodistas hablando de terremotos como si los tipos supieran de la actuación en casos de emergencia como si supieran, y ellos simplemente son comunicadores. Ellos lo que hacen es hablar paja. Se debe regular y sancionar la desinformación y el oportunismo mediático, sobre todo en este tipo de tragedias. Esto no se debe permitir bajo ninguna circunstancia. Y por último, otra recomendación que yo personalmente doy es integrar a las comunidades en la planificación preventiva, como hacen países como Chile, México y Costa Rica. Y que nosotros seguimos sin copiar modelos de éxito, seguimos copiando modelos fracasados, gente fracasada, gente que no sabe nada de nada, seguimos copiándonos de ellos. Por eso es que nunca terminamos bien. Pero analicemos fríamente una cosa, el terremoto no fue la tragedia. La tragedia es el sistema. El sismo de este 24 de junio pasado fue un evento natural. La tierra tiembla, eso es normal. Venezuela es una zona sísmica. Que nuestra frecuencia sísmica es un poco más light de lo normal. Sí, es verdad. Pero aquí se producen terremotos. Y cuando hay terremotos, matan gente. Al ser un evento natural, nosotros no lo podemos predecir y no podemos controlarlo 100%. El desastre, en cambio, acá, más que el evento natural, fue social, institucional y preventivo. La verdadera catástrofe no fue el movimiento de la Tierra, porque eso es algo normal. Eso pasa, pasado y pasará. La verdadera catástrofe fue la incapacidad del Estado para proteger a su pueblo. La ausencia de profesionales en puestos claves para coordinar y dirigir los esfuerzos en ayudar a la gente. Y la banalización de la tragedia por parte de oportunistas digitales de mierda que siempre salen por ahí. Si Venezuela no transforma su sistema preventivo desde la raíz, el próximo evento, sea un sismo, sea un deslave, sea un incendio, sea una inundación, volverá a encontrarnos con los pantalones abajo. Venezuela es un país vulnerable, seguimos siendo vulnerables. El medio ambiente es agresivo, no perdona, no diferencia si usted es bueno o es malo. Hay que respetar a la naturaleza, pero también nosotros tenemos que querernos y cuidarnos. Ahora tú que eres prevencionista, saca tus conclusiones, ubícate en el lado que más beneficie a Venezuela y pon manos a las obras. Desde aquí, con la mano en el corazón, quiero agradecer a todos los países, a todos esos profesionales de la prevención que vinieron acá a Venezuela a ayudarnos en estas últimas semanas después de la tragedia. A muchos de ellos se han retirado porque los protocolos de rescate duran unos días y los de recuperación también. Ya lo que queda es, por más que quede el protocolo de recuperación activado, mm, el rescate ya se ha dado por hecho. Y gracias a toda esa gente que vinieron sin ningún tipo de interés a ayudar a la gente de Venezuela. Como siempre, gracias por acompañarme. Estoy disponible en las redes sociales, @seguridad y salud, y seguridad y salud BE, y en el blog número uno, la seguridad y salud en el trabajo, creo que todavía lo es, seguridadysalud.org. Como siempre, gracias por acompañarme y nos estamos escuchando.